Detén todo lo que estás haciendo. Si crees que conoces el precio del éxito, prepárate para un viaje que te hará cuestionarlo todo. Pero antes de que te adentres en este torbellino de emociones, te pedimos un favor. Suscríbete a nuestro canal. No querrás perderte las verdades que revelamos. La sombra de una promesa rota. En un mundo donde el lujo y la desolación chocan, una decisión puede cambiarlo todo. Conoce a Ethan del Valle, un carismático millonario con una imagen pública impecable. Trajes a medida, donaciones generosas y una mansión impresionante en la zona más exclusiva de Marbella. Pero detrás de todo el glamour y el brillo, se esconde una historia tumultuosa de traición, arrepentimiento y dolor oculto. Cuando Ethan abandona a su dedicada esposa embarazada, Sofía, por una deslumbrante amante, las consecuencias de sus elecciones amenazan con desentrañar toda su existencia. Poco sabe él que una única nota escrita a mano por Sofía lo enviará en espiral a los rincones más oscuros de su conciencia. Esta es una historia de secretos, amor y el alto costo de una promesa rota. Ethan del Valle nació en el tranquilo pueblo de El Manzano, un lugar modesto con una calle principal, algunas casas humildes y una atmósfera atemporal en la sierra andaluza. Incluso de niño, Ethan soñaba a lo grande. A menudo le decía a su madre, Carmen del Valle, que un día tendría un ático con vistas a una ciudad vibrante y conduciría los coches más lujosos. Carmen, sin embargo, esperaba que su hijo valorara la integridad por encima de todo y recordara que el éxito no significaba nada sin la bondad. Durante el instituto, Ethan era el tipo de adolescente que atraía a todo el mundo. Con su ingenio natural y su sonrisa, los profesores le excusaban sus ocasionales tardanzas y sus compañeros buscaban su amistad. Después de graduarse, Ethan dejó El Manzano para asistir a una prestigiosa universidad en Madrid, decidido a escalar la escalera social y financiera. Tuvo un éxito desmedido, comenzando en el mundo de las finanzas. Construyó un pequeño imperio en capital de riesgo asociándose con un amigo, Miguel Domínguez. Su asombrosa habilidad para detectar startups tecnológicas prometedoras los impulsó a los más altos escalones de la riqueza y la celebridad. En medio de frecuentes negocios y galas suntuosas, Ethan conoció a Sofía Benítez, una diseñadora gráfica de voz suave, que lo cautivó con su genuina empatía y alma artística. Ella usaba vestidos sencillos de flores y siempre llevaba un cuaderno de bocetos, sus dedos manchados de pintura, un testimonio de su creatividad. Después de una conversación improvisada en una subasta de arte benéfica, Ethan se sintió inexplicablemente atraído por la cálida dulzura de Sofía. Ella era diferente de las modelos glamorosas o las herederas habituales que encontraba en cada velada. Su conexión, aunque inesperada, fue inmediata e intensa. Cuando Ethan le propuso matrimonio a Sofía en el balcón de su ático, ella aceptó con lágrimas de alegría en los ojos. Su boda fue un asunto íntimo en un jardín privado, a la que asistieron amigos cercanos, socios comerciales selectos y la familia de Sofía. El imperio de Ethan continuó creciendo y Sofía siguió siendo su ancla, la persona que le recordaba quién era cuando nadie más lo veía. A cambio, Ethan financió sus sueños de abrir un pequeño estudio de arte en el corazón de la ciudad. Ella encontró consuelo entre lienzos, paletas de colores y el remolino de pinceles, mientras él prosperaba bajo el brillo de las salas de juntas, las negociaciones multimillonarias y los almuerzos de poder. A pesar de las apariencias, el matrimonio de los del Valle radiaba felicidad.
Los reporteros de los tabloides intentaron fabricar dramas a su alrededor, pero no encontraron material real. Sofía rara vez buscaba publicidad, y Ethan no les prestaba atención. Para todos los que los observaban, eran una pareja perfecta. Sin embargo, lo que el mundo no veía eran las distancias emocionales que se formaban en los rincones sombríos de su relación. Con cada nuevo acuerdo de alto perfil, Ethan se alejaba más de Sofía. El hombre que una vez se desvelaba soñando con construir un imperio con integridad, ahora estaba más centrado en el imperio y menos en la integridad. Su vida rebosaba de eventos superficiales y ostentosos, atención mediática y admiradores que le susurraban dulces halagos al oído. Aún así, Sofía lo amaba profundamente, confiando en que encontraría el camino de regreso a ella una vez que la euforia inicial del éxito se asentara. Esta confianza era el hilo invisible que mantenía unido su matrimonio. Pero los hilos, por muy fuertes que sean, pueden deshilacharse cuando se ponen a prueba con una traición que nunca ven venir. Los primeros indicios de problemas comenzaron sutilmente. Ethan, que una vez sacaba a Sofía todos los viernes por la noche para una cena tranquila, comenzó a cancelar en el último minuto. Cuando Sofía le recordaba estas cenas, Ethan a menudo lo minimizaba como solo una cena, o se disculpaba secamente, prometiendo compensárselo. Rara vez lo hacía. Finalmente, Sofía dejó de pedirle que la encontrara en el pequeño bistró, donde solían compartir postres a la luz de las velas. Luego vinieron las llamadas telefónicas a horas extrañas. Sofía se despertaba en medio de la noche para encontrar a Ethan paseando por el salón, con el teléfono pegado a la oreja. Cuando ella intentaba unírsele o preguntarle si estaba bien, él la despedía, mencionando negocios urgentes. Ella confiaba en él. Nunca le había dado una razón para no hacerlo, pero cada una de estas conversaciones distantes y susurradas le carcomía la confianza. Sus fines de semana se volvieron más tranquilos. Sofía pintaba en su estudio, esperando a Ethan, solo para enterarse de que él había tomado un avión privado esa misma mañana para cerrar un trato en Sevilla o reunirse con nuevos clientes en Valencia. Rara vez invitaba a Sofía a unirse a él en estos viajes. Inicialmente, Sofía lo atribuyó a su deseo de no cargarla con su agitada agenda, pero una corriente de inquietud se arremolinaba en su mente, a pesar de sus intentos de ignorarla. En los eventos sociales, la presencia de Ethan se volvió más teatral. Le pasaba un brazo por la cintura a Sofía, mostraba su sonrisa de perlas para la cámara y pasaba al siguiente grupo de VIPs con apenas una palabra para ella. La calidez de los primeros días de su matrimonio parecía parpadear como una llama moribunda. Sofía, con una copa de sidra espumosa en los eventos, ya no era la persona con la que él compartía bromas privadas o bromeaba con guiños cómplices. Se sentía como un accesorio, una mera extensión de su imagen pulida. Una noche, mientras Sofía preparaba la cena, una copiosa lasaña de verduras, la favorita de Ethan, él llegó a casa más tarde de lo habitual. Ella fue a recibirlo a la puerta, pero antes de que pudiera decir una palabra, Ethan anunció: «Tengo una reunión importante en Singapur la semana que viene. Estaré fuera unos días». No notó la confusión en el rostro de Sofía, ni el hecho de que la cena aún humeaba en la mesa. Marchó a su oficina, cerrando la puerta. Sofía se quedó allí, con un paño de cocina en una mano, escuchando el eco de esa puerta al cerrarse. Cada vez que Ethan se iba, una parte de su conexión parecía desvanecerse. Peor aún,
Sofía sentía como si Ethan, sin saberlo, la hubiera dejado atrás en el mundo del que alguna vez había querido que ella formara parte. Su historia de amor, antes dulce y luminosa, ahora se sentía fracturada por el peso del éxito y los secretos, pero ella creía que la paciencia sanaría estas fracturas. Y de una manera tranquila y conmovedora, esperaba que su bebé, sí, el que acababa de descubrir que esperaba, los acercara de nuevo. Su nombre era Camila Rojas. El cabello oscuro y brillante caía en ondas sin esfuerzo por su espalda, y tenía una mirada segura que acaparaba la atención de cada habitación en la que entraba. Una socialité por crianza. Los padres de Camila habían hecho su fortuna en bienes raíces de lujo, dándole una entrada sin fisuras al mundo de la élite. Estaba acostumbrada a eventos glamorosos, secciones VIP y estilistas personales. Nadie que viera a Camila sospecharía la mente astuta oculta detrás de esa impecable apariencia. Sin embargo, astuta era extraordinariamente. Ethan conoció a Camila por primera vez en una conferencia de inversores de alto riesgo en Barcelona, presentado por su socio comercial, Miguel Domínguez. Notó el estilo impecable de Camila, un elegante vestido negro, pendientes de diamantes y un reloj que costaba tanto como un coche. Hablaba con una voz melódica, salpicada de risas seguras de sí misma. Al principio, Ethan solo estaba levemente intrigado por esta socialité que parecía conocer a todo el mundo. Encontró su conversación entretenida, pero nada más. Aún así, a medida que pasaban los días, Camila parecía aparecer en todas partes. En la fiesta posterior al lanzamiento de un producto, en una cena privada con inversores, en clubes exclusivos. Y cada vez se aseguraba de ofrecer a Ethan alguna pequeña muestra de su atención. Una sonrisa sugerente, una broma juguetona, una parte susurrado, insinuando que lo veía como mucho más que un simple hombre de negocios. A pesar de la punzante culpa, Ethan se sintió atraído por Camila. Ella entendía su mundo de acuerdos y transacciones con una facilidad que a menudo se le escapaba a Sofía, quien prefería las noches tranquilas y las actividades artísticas. Camila se deleitaba en la misma esfera de eventos de lujo, galas llenas de paparazzis y grandes ambiciones. Durante semanas, la barrera entre la amistad cortés y el coqueteo se erosionó. Ethan se dijo a sí mismo que era inofensivo, una atracción pasajera, una chispa rápida que se apagaría, pero Camila no tenía intención de dejarla desvanecerse. Una tarde, después de un exitoso acuerdo de capital de riesgo, Ethan y Camila terminaron celebrando con un círculo de inversores. Ella le colocó suavemente una mano en el hombro, inclinándose para susurrarle una nota de felicitación que le provocó una descarga eléctrica. Fue en ese momento cargado, bajo las luces deslumbrantes de una fiesta en un ático, que Ethan se dio cuenta de que la línea que había jurado nunca cruzar, la infidelidad, estaba más cerca que nunca. Algo en la mirada de Camila le dijo que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. De vuelta en su propio ático, Ethan luchó con su conciencia. Sofía dormía en su dormitorio, agotada después de un día de reorganizar su estudio de arte. Su teléfono vibró, revelando un mensaje de Camila. La próxima vez, guarda un baile para mí. Se quedó mirando el texto, con el corazón acelerado, dividido entre la vida que tenía y la vida que se le ofrecía tentadoramente. La culpa lo invadió, pero también una extraña emoción. Sus éxitos, una vez eclipsados por la tranquila devoción de Sofía, ahora parecían reconocidos, igualados y admirados por una mujer mundana
que brillaba bajo el mismo foco que él. Así comenzó un baile frágil y peligroso. Ethan se dijo a sí mismo que era puramente un negocio, puramente una red de acuerdos y conexiones, pero en el fondo sabía que era más. Cada mañana, escondía su teléfono de la vista de Sofía, borrando mensajes y recurriendo a medias verdades. Por primera vez en su matrimonio, tenía algo que ocultar, y una vez que esa puerta se abrió, aunque solo fuera una rendija, Camila la abrió de par en par, dejando que los secretos inundaran. Sofía podía sentir el cambio. En el silencio de su dormitorio, escuchó el teléfono de Ethan vibrar a horas extrañas. Cuando entraba en una habitación sin anunciarse, él se guardaba rápidamente el dispositivo. Una vez, Sofía vislumbró un nombre en la pantalla: Camila Rojas. Reconoció el nombre de artículos de revistas que elogiaban el trabajo filantrópico de Camila en lujosas recaudaciones de fondos. Sofía sintió una fría piedra en el estómago. Quería confiar en Ethan, pero los mensajes de la mujer, el susurro en la voz de Ethan, algo andaba mal. Dividida entre la sospecha y el amor perdurable que le tenía a su marido, Sofía intentó acercarse a él con suavidad. Después de todo, este era el hombre con el que se había casado, el hombre que creía que le sería fiel. Una tarde, mientras Ethan hurgaba entre documentos en su oficina en casa, Sofía entró, retorciéndose las manos. «Ethan», comenzó suavemente, «me gustaría hablar». Él levantó la vista, impaciente. «¿De qué?» «Ha habido una distancia entre nosotros. Apenas pasamos tiempo juntos y siento que te estoy perdiendo por tu trabajo, por tus círculos sociales». Él la miró, momentáneamente sin palabras. Luego suspiró. «Sofía, todo lo que hago es por nosotros. Sabes cuántos negocios estoy manejando. El mundo en el que vivimos exige sacrificios». Sofía asintió. «Entiendo la presión, pero ¿qué hay de Camila Rojas? Yo vi su nombre en tu teléfono». Sus labios se apretaron en una fina línea. «Es una inversora y un contacto social, Sofía. Es fundamental para mi próxima ronda de financiación, y hemos estado colaborando en algunos trabajos filantrópicos. Mira, te estás preocupando innecesariamente». Sofía quería creerle, pero el dolor en su pecho se negaba a ceder. Se acercó, colocándole una mano en el brazo. «Te amo, Ethan. Solo pido honestidad». Con esa súplica final, se dio la vuelta para irse, con lágrimas amenazando con caer. Ethan no la siguió. De hecho, en el momento en que ella se fue, exhaló bruscamente, su mente vagando hacia Camila. Las conversaciones, el coqueteo, hasta dónde dejaría que esto llegara. Unas semanas después, Sofía notó que tenía episodios persistentes de náuseas. Compró una prueba de embarazo. Sus manos temblaban mientras esperaba los resultados. El pequeño signo de más que apareció se sintió como un milagro y un ancla de esperanza. Esa misma noche, Sofía planeó una cena romántica, imaginando cómo compartiría la noticia que cambiaría sus vidas con Ethan. Decoró la mesa del comedor con velas, compró un ramo de lirios y cocinó su bistec favorito con salsa de pimienta. Ethan llegó a casa tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo. El cuello de su camisa tenía una ligera mancha de lápiz labial, mientras Sofía estaba allí, con la desilusión grabada en su rostro. Ethan intentó hablar, pero las palabras salieron en un torbellino confuso e incoherente. En un solo instante, la verdad destrozó las últimas ilusiones. La traición no era una sospecha paranoica. Estaba allí, grabada en su ropa, impregnando el aire. Sofía no necesitaba la historia completa,
para saber que Ethan había cruzado la línea. Cualquier cena, besos robados o encuentros secretos que hubieran ocurrido, fue suficiente para destrozarlos. Durante un largo y agonizante momento, el silencio estranguló la habitación. Luego, el teléfono de Ethan volvió a vibrar con un mensaje de Camila. «No puedo dejar de pensar en ti esta noche». Sofía cerró los ojos. La cena que había preparado permanecía intacta. Su sorpresa cuidadosamente planeada se disolvió en la desilusión. Todo lo que podía pensar era: ha destrozado nuestra vida y ni siquiera se da cuenta de lo que ha perdido. Toda la noche, Sofía estuvo despierta, con lágrimas manchando su almohada. Ethan se había tropezado con el cuarto de invitados, demasiado avergonzado, o quizás demasiado cobarde, para enfrentarla. Intentó encontrar las palabras que pudieran encapsular la traición, su tristeza y la imparable marea de cambios que estaba a punto de barrerlos, pero se sentía imposible, demasiado vasto para capturarlo en una sola conversación. Por la mañana, Sofía estaba insensible. Se levantó en silencio, se duchó y se miró al espejo. Apenas reconocía a la mujer que la miraba, ojos hinchados y rodeados de dolor, un alma frágil que había creído en el poder perdurable del amor. La prueba que confirmaba su embarazo yacía en el mostrador del baño. «Está con otra mujer», pensó, «mientras yo llevo a su hijo». La magnitud de esta verdad casi le quitó el aliento. Al entrar en la cocina, Sofía encontró a Ethan allí, tomando café y negándose a mirarla. La tensión era sofocante. Se dio cuenta entonces de que nada de lo que dijera podría solucionar el daño. Su corazón dolía demasiado profundamente para una resolución fácil. En ese momento, Sofía decidió que tenía que irse, no como un juego, no como venganza, sino para protegerse a sí misma y a la preciosa vida que llevaba dentro de la toxicidad que había echado raíces en el mundo de Ethan. Si él realmente había elegido a Camila, que así fuera, no lo obligaría a quedarse. Ethan logró una disculpa a medias. «Sofía, lo siento. Nunca quise hacerte daño. Las cosas simplemente se complicaron». Se interrumpió, buscando las palabras adecuadas, pero cuanto más hablaba, más superficiales sonaban sus excusas, incluso para sí mismo. Sofía asintió, vacía. «No puedo con esto. Es demasiado doloroso. Necesitas decidir qué es lo que realmente quieres, Ethan. Pero no puedo quedarme mientras lo descubres». Se dio la vuelta, ignorando el dolor en su corazón. Durante el día, Sofía empacó sus pertenencias. Se movió en silencio, su mente extrañamente tranquila, doblando la ropa meticulosamente, reuniendo los materiales de arte, envolviendo los lienzos en sábanas protectoras. Tenía un lugar en mente: la casa de su hermana, Lucía Benítez, a las afueras de la ciudad. Alrededor del mediodía, cuando Ethan se fue a una reunión, probablemente para ver a Camila, Sofía supo que era su oportunidad para irse sin una confrontación dramática. Leaky le escribió una nota, sus emociones aflorando a la superficie mientras la pluma tocaba el papel. Fue corta, cruda y honesta. «Ethan, te amo, pero no puedo quedarme y ver cómo nos destrozamos mutuamente. Me voy por ahora. Estoy embarazada, y este bebé merece un padre que realmente quiera una familia. Si alguna vez decides que quieres eso, sabes dónde encontrarme. Sofía». Colocó la nota en el mostrador de la cocina, sujetada por una pequeña estatua que Ethan le había regalado una vez.
Su corazón latía con fuerza mientras echaba un último vistazo al ático que habían compartido. Una vez un testimonio de su unión, ahora un monumento hueco a la traición. Luego, con su maleta en la mano y lágrimas quemándole los ojos, Sofía se fue, sus pasos resonando en los suelos de mármol. Cuando Ethan regresó esa noche, cabalgando una ola de confusión y culpa, encontró el apartamento oscuro. El vacío lo golpeó como un golpe físico. Al ver el papel doblado en el mostrador, lo leyó bajo la tenue luz de una sola lámpara. Sus palabras destrozaron cualquier ilusión a la que se había aferrado. La realidad se hundió. Sofía estaba embarazada, y él la había alejado. Estaba solo, y todo lo que tenía era esa nota. Tata, hermana de Sofía, Lucía Benítez, vivía en una modesta casa de los suburbios, a años luz del ático de Ethan en el horizonte. Una ávida jardinera, Lucía recibió a Sofía en la puerta con los brazos abiertos en el momento en que llegó, con las maletas a cuestas. No hicieron falta palabras. Lucía pudo ver la agonía grabada en el rostro de Sofía. Sin dudarlo, Lucía la guió al interior. Preparó una tetera de té de hierbas y le proporcionó una manta cálida para que se la pusiera alrededor de sus temblorosos hombros. Durante los primeros días, Sofía apenas habló. Estaba exhausta, emocionalmente agotada por el cataclismo de su matrimonio desmoronándose. Se mantuvo recluida, solo aventurándose al exuberante jardín de Lucía para breves momentos de aire fresco. Lucía la apoyó con silenciosa solidaridad, dejándole notas reconfortantes en la mesita de noche y cocinándole comidas saludables para asegurar que el bebé en desarrollo de Sofía recibiera los nutrientes que necesitaba. La vida de Sofía, antes llena de inauguraciones de galerías y glamorosas recaudaciones de fondos, ahora giraba en torno a la introspección y la curación. Lentamente, Sofía comenzó a abrirse a Lucía sobre el embarazo. Las emociones brotaron en ráfagas inconexas. Habló de cómo quería compartir la noticia del embarazo con Ethan de una manera especial, las ideas de nombres que había esbozado en su diario y la emoción que había sentido al convertirse en madre. Ahora, todos esos recuerdos se sentían contaminados por la traición. Lucía escuchó, con el corazón destrozado por el sufrimiento de su hermana. También ofreció consejos prácticos. ¿Has considerado ver a un abogado?, preguntó suavemente, sabiendo que Sofía podría no estar lista para considerar asuntos legales. Sofía negó con la cabeza. La idea del divorcio o las batallas por la custodia le revolvía el estómago. Todavía abrigaba una pequeña pizca de esperanza de que Ethan entrara en razón, regresara a ella, se disculpara con un remordimiento genuino y se comprometiera con su familia. Pero un creciente sentido de realismo impidió que esa esperanza la consumiera. En el tranquilo santuario de la habitación de invitados de Lucía, Sofía comenzó a dibujar de nuevo. Dibujó patrones arremolinados de desilusión y renovación, a veces capturando la silueta de una mujer embarazada, de pie sola bajo un imponente horizonte urbano. Con cada trazo de su lápiz, Sofía sintió que su espíritu se reparaba lentamente. Sabía que tenía una vida dentro de ella, un pequeño ser que necesitaría su protección. Esta comprensión le dio una voluntad inquebrantable de sobrevivir, sin importar lo sola o herida que se sintiera. A pesar del intento de Sofía de proteger su privacidad, la noticia comenzó a extenderse en ciertos círculos. Algunas de las amigas de Sofía de su estudio de arte se pusieron en contacto, dejando mensajes de preocupación. Miguel Domínguez, el socio comercial de Ethan, también intentó contactarla,
Pero Sofía ignoró esas llamadas. Miguel era, después de todo, parte del círculo de Ethan, y Sofía no estaba lista para confiar en nadie conectado con ese mundo. Quería crear un espacio de consuelo lejos de los chismes, la lástima y el interminable torbellino de preguntas. Durante su segunda semana en casa de Lucía, Sofía finalmente visitó a un obstetra para confirmar el embarazo y asegurarse de que todo progresaba normalmente. Bajo el suave zumbido de la máquina de ultrasonido, vio el tenue parpadeo de un latido, el latido de su bebé. Las lágrimas empañaron su visión, pero por primera vez desde que había dejado a Ethan, las lágrimas traían una sensación de optimismo cauteloso. Se prometió cuidar de este niño, eligiera Ethan involucrarse o no. Y así Sofía se encontró en un camino que nunca había anticipado, avanzando como una madre soltera y embarazada, apoyándose en el apoyo inquebrantable de su hermana y lidiando con el amor complicado que aún sentía por el hombre que la había traicionado. Mientras tanto, la atormentaba el eco de esa pregunta sin respuesta. ¿Volvería Ethan alguna vez a ella? Ethan leyó la nota de Sofía una docena de veces. Las palabras, «Estoy embarazada, no puedo ver cómo nos destrozamos mutuamente. Si alguna vez decides que quieres eso, sabes dónde encontrarme». Lo traspasaron como cristales rotos. Fue una revelación que lo sacudió hasta la médula y se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Sin embargo, el orgullo y la persistente emoción de su aventura con Camila lo hicieron dudar. En esos primeros días sin Sofía, Ethan se dijo a sí mismo que todo estaba bajo control, que Sofía volvería una vez que su aventura terminara. No podía concebir que Sofía rompiera de forma permanente. A medida que los días se convertían en semanas, la vida de Ethan adquirió un extraño vacío. Claro, los negocios seguían llegando. Todavía tenía trajes caros, cenas lujosas y un calendario repleto de eventos de alto perfil. Pero el ático se sentía extrañamente silencioso, sin la risa de Sofía o el tenue olor de sus velas con aroma a vainilla. El vacío lo carcomía en los momentos de tranquilidad, obligándolo a reconocer que toda su riqueza no podía comprar una verdadera seguridad emocional. Camila Rojas, ajena a su tormento privado, se deleitaba con el estatus de estar del brazo de Ethan. Lo introdujo en nuevos círculos, nuevas oportunidades. Con ella a su lado, Ethan se deleitaba con la atención, pero se sentía superficial. Por las noches, después de que Camila se iba, tomaba un vaso de bourbon, reviviendo recuerdos de Sofía, su mirada confiada, su calidez y la última vez que le dijo que lo amaba. Un torbellino de culpa y anhelo comenzó a erosionar su seguridad en sí mismo. Una tarde, Miguel Domínguez pasó por la oficina de Ethan. Una pila de documentos legales necesitaba su firma, pero Miguel no pudo ignorar el cambio en el comportamiento de Ethan. «Oye, hombre», comenzó Miguel, con voz baja, «¿cómo te estás manteniendo? Intenté llamar a Sofía, pero no contestaba. ¿Ustedes dos, bien?» Ethan suspiró, frotándose una mano en sus ojos cansados. «No, no lo estamos», admitió. «Ella se fue, Mike. Está embarazada y se fue». Los ojos de Miguel se abrieron. «¿Está embarazada?» Ethan asintió, exhalando temblorosamente. «Lo arruiné. Camila y yo, las cosas se salieron de control. Sofía se fue, dejó una nota». La sorpresa de Miguel se transformó en ira. «Ethan, hombre, Sofía es lo mejor que te ha pasado. ¿Cómo pudiste hacer esto?» Ethan no tenía una respuesta coherente. La culpa le revolvió el estómago. Se encogió de hombros
sintiéndose acorralado por sus propios errores. Después de firmar los documentos, Miguel se fue. Su desaprobación persistía como un fantasma acusador. Ethan se dio cuenta de que podría estar alejando no solo a Sofía, sino también a las personas que realmente se preocupaban por él. Esa noche, en las horas más oscuras, Ethan tomó su teléfono y revisó las fotos antiguas de Sofía. Fotos de su boda, tomas espontáneas de un viaje a Santorini, una dulce selfie del día en que abrió su estudio de arte. Las lágrimas le escocieron los ojos. Camila era glamorosa. Sí. Era emocionante. Sí. Pero Sofía era su hogar, su verdadero puerto seguro. La sola idea de Sofía embarazada sin su apoyo pesaba mucho en su conciencia, haciéndole preguntarse cómo había podido ser tan ciego. Aún así, no pudo reunir el coraje para llamar a Sofía. Parte de él se sentía indigno, dudando incluso de que ella contestara. Otra parte estaba enredada en la seductora red de promesas de Camila de una vida más extravagante y un éxito imparable. El orgullo puede ser una barrera obstinada, y así Ethan permaneció en un tortuoso limbo, cada día revelando la extensión de su vacío espiritual. Una fortuna en el banco, pero un alma en bancarrota. Dinero en su bolsillo, pero nadie a quien volver a casa. Y se le ocurrió con dolor que, a menos que cambiara de rumbo, así podría ser el resto de su vida. Camila percibió un cambio en el semblante de Ethan. Parecía distante, pensativo, atormentado por pensamientos que se negaba a compartir. Cuando asistían a eventos de alto nivel, él mostraba una sonrisa practicada, pero ella sentía que su mente divagaba. Camila, siempre alerta, decidió consolidar su dominio sobre él. Vio la ausencia de Sofía como una oportunidad para reclamar a Ethan por completo, especialmente ahora que Sofía estaba fuera de escena. Una tarde, Camila invitó a Ethan a una gala de recaudación de fondos para una ONG ambiental, un evento repleto de paparazzis y figuras de la alta sociedad. Ella llegó a su ático en un elegante coche con chofer, bajando en un vestido que brillaba bajo las luces de la ciudad. Ethan, perdido en su propia culpa, la felicitó por reflejo. Sin embargo, mientras se dirigían a la gala, él miraba por la ventana, ignorando la conversación trivial de Camila sobre posibles colaboraciones comerciales y las celebridades con las que se mezclarían. En la gala, Camila se movió con gracia calculada, presentando a Ethan a importantes donantes y mostrando su encantadora sonrisa para las cámaras. Ethan siguió los movimientos, bebiendo champán, intercambiando cortesías y forzando la risa. Sin embargo, no pudo evitar que sus ojos buscaran entre la multitud un fantasma del rostro de Sofía, aunque sabía que ella no estaría allí. Reconociendo su distracción, Camila lo guió suavemente a un rincón apartado del salón de baile. «Ethan», dijo, con voz teñida de preocupación, «necesitas concentrarte. Estos donantes podrían invertir millones en tu próxima empresa. No dejes que los asuntos personales eclipsen esta noche». Él parpadeó, sorprendido por la franqueza de su tono. «No es tan simple», respondió. «Mi esposa está embarazada de mi hijo y debería estar con ella». Sus labios se apretaron con frustración. «Ella se fue, Ethan. Ella es la que se fue. Ahora estás conmigo y podemos hacer cosas increíbles juntos. Financieramente, socialmente, todo. Necesitas dejar de pensar en Sofía». Ethan quedó atónito ante la insensibilidad de las palabras de Camila. Fue la primera vez que realmente vio el acero detrás de su encantadora fachada.
Esta no era la compañera empática que había imaginado, sino alguien hambrienta de poder y prestigio, indiferente a la destrucción que había ayudado a crear. Un nudo de repulsión se retorció en su estómago. ¿Cómo había sido tan ciego? Cuando terminó la noche, Camila instó a Ethan a quedarse en su suite en un lujoso hotel cercano. Él se negó, alegando una reunión temprano por la mañana. La molestia parpadeó en su rostro, pero ella la enmascaró rápidamente, plantándole un ostentoso beso en la mejilla para los paparazzis. Mientras se deslizaba en el asiento trasero de su coche con chofer, la mente de Ethan giraba con dudas. Esta vida, este baile vacío y performativo, nunca podría reemplazar la tranquila comodidad de la presencia de Sofía. En los días siguientes, Camila se volvió cada vez más posesiva. Demandaba el tiempo de Ethan, lo introducía a diversiones más decadentes y le insinuaba la fusión de los bienes raíces de su familia con sus inversiones. Sin embargo, cada vez que se mencionaba a Sofía, la expresión de Camila se tensaba. Cambiaba el tema o socavaba la importancia de Sofía. Ethan lo notó todo. Cuanto más observaba a Camila, más se daba cuenta de que el amor y la aceptación que anhelaba de Sofía simplemente no existían en el mundo cuidadosamente curado de Camila. Ella lo valoraba por su nombre, su fortuna, su promesa de ascenso en la estratosfera social. En cuanto a su hijo, eso era un inconveniente para sus ambiciones. Con cada interacción que pasaba, Ethan sentía cómo el peso del arrepentimiento aumentaba dentro de él. Se había dejado encantar por la brillante apariencia de Camila, solo para darse cuenta de que ella no sentía empatía por el caos que había ayudado a crear. Ahora, con Sofía fuera, Ethan descubrió que los placeres superficiales y el estatus que alguna vez buscó no le daban paz. La pregunta era, ¿había perdido a Sofía para siempre? Y era ya demasiado tarde para rectificar las traiciones que los habían llevado a este punto. En casa de su hermana, Sofía intentó retomar el hilo de una vida normal. Se inscribió en clases prenatales, decidida a aprender todo lo que pudiera sobre cómo traer al mundo a un bebé sano. Rodeada de futuras madres en diversas etapas, Sofía sintió una mezcla de camaradería y soledad. Muchas de las mujeres charlaban emocionadas sobre sus parejas o maridos que las acompañaban a las citas. Sofía, sentada a un lado, no pudo evitar sentir una punzada de envidia. A pesar del apoyo inquebrantable de Lucía, las finanzas comenzaron a preocupar a Sofía. Siempre se había enorgullecido de ser independiente, incluso cuando estaba casada con Ethan. Tenía su arte, su estudio. Pero sin el apoyo financiero de Ethan, la parte comercial de su estudio había comenzado a decaer. Preocupada por las crecientes facturas de las visitas al médico, Sofía consideró buscar asesoramiento legal. Nunca había querido el dinero de Ethan por codicia, pero se dio cuenta de que el bienestar de un hijo podría requerir un acuerdo formal. Durante un chequeo de rutina, Sofía se encontró con una vieja amiga, Rebeca del Campo, sin relación con Ethan, una mera coincidencia de apellidos, que trabajaba como enfermera en la clínica. Rebeca había asistido a la boda de Sofía y siempre había admirado su arte. Preocupada por Sofía, le preguntó suavemente, «¿Cómo te estás manteniendo?» Escuché rumores. Sofía esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Me las arreglo, paso a paso». Rebeca asintió con compasión. «Si necesitas algo, recursos, un grupo de apoyo o simplemente a alguien con quien hablar, házmelo saber». Agradecida, Sofía intercambió información de contacto. Después de eso,
Rebeca comenzó a presentarle a Sofía programas comunitarios locales que ofrecían clases para madres solteras embarazadas, sesiones de terapia e incluso planificación financiera. Aunque Sofía luchaba con la idea de buscar ayuda, entendió que enterrar la cabeza en la arena no la ayudaría ni a ella ni a su bebé. Mientras tanto, Sofía encontró consuelo en su arte una vez más. Lucía le permitió instalar un pequeño espacio de trabajo en el garaje. Allí, Sofía derramó sus emociones en el lienzo. Retratos de dolor y esperanza. Formas abstractas arremolinadas que representaban su compleja pena. Lentamente, se corrió la voz de que Sofía del Valle seguía pintando, y algunos clientes leales de sus exposiciones anteriores se acercaron para comprar sus nuevas piezas. Aunque las cantidades eran modestas en comparación con lo que Ethan podría haberle proporcionado fácilmente, cada venta se sentía como un triunfo, reafirmando la valía de Sofía. Estas pequeñas victorias, sin embargo, se vieron eclipsadas por oleadas de náuseas y fatiga. El embarazo progresaba, y el cuerpo de Sofía experimentaba cambios que, a veces, la abrumaban. Echaba de menos la presencia de Ethan durante las ecografías, echaba de menos su mano cálida en la suya, echaba de menos la idea de compartir este milagro juntos. Pero se fortaleció, centrándose en pasos prácticos. Comprar vitaminas, programar citas, ahorrar todo el dinero que podía de las ventas de sus pinturas. Estaba decidida a construir un entorno seguro para su hijo. En medio de esto, Sofía recibió un correo electrónico inesperado del socio comercial de Ethan, Miguel Domínguez. El asunto decía, ¿estás bien? Sofía dudó, con el corazón acelerado. Lo abrió. Sofía, sé que quizás no confíes en mí ahora mismo, pero estoy preocupado por ti. Ethan es un desastre, aunque no lo admita. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Además, me gustaría discutir algo que podría ayudarte financieramente y ayudar a mantener a flote tu estudio de arte. Avísame si te interesa, Miguel. Sofía se quedó mirando la pantalla. Un torbellino de emociones la invadió. Confusión, escepticismo y un atisbo de esperanza. Nunca había sido particularmente cercana a Miguel, pero sabía que siempre había admirado su pasión artística. ¿Era esto una verdadera rama de olivo o alguna estratagema orquestada por Ethan? Dividida, Sofía decidió dejar la puerta entreabierta. Necesitaba aliados ahora más que nunca, incluso si venían de lugares inesperados. Respondió simplemente, «Gracias por contactar. Quizás podamos hablar pronto». El tormento interno de Ethan llegó a un punto de quiebre cuando vio la verdadera naturaleza de Camila en todo su esplendor. Estaban en otro evento suntuoso, un cóctel privado organizado por un dignatario extranjero. La conversación derivó hacia la filantropía, y un invitado mencionó casualmente el nombre de Sofía, recordando su impresionante talento artístico y su bondad. Camila soltó una risa cínica, poniendo los ojos en blanco mientras hacía un comentario despectivo sobre la falta de sofisticación de Sofía. El invitado, incómodo, cambió rápidamente de tema, pero Ethan sintió la furia burbujear en su pecho. Se excusó de la conversación, saliendo a un pasillo tranquilo para respirar. En ese momento, Ethan comprendió la cruda realidad. Camila no sentía ningún respeto por la mujer que él había amado más allá de toda medida. Ciertamente, no sentía ninguno por el hijo por nacer que Sofía llevaba. De repente, Ethan abandonó la fiesta, ignorando las protestas de Camila. Algo se rompió dentro de él, y a la mañana siguiente tomó una decisión.
Llegó a la puerta de Lucía Benítez sin previo aviso, con un ramo de lirios en la mano, simbólico, aunque doloroso. Lucía abrió la puerta, sobresaltada. Reconoció la angustia en el rostro de Ethan y no le cerró la puerta en la cara como había pretendido al principio. En cambio, le dijo secamente: «Espera aquí», y fue a buscar a Sofía. Cuando Sofía apareció, se detuvo en el umbral. Sus ojos parpadearon con un dolor crudo mientras miraba al hombre que le había roto el corazón. A Ethan se le cortó la respiración. Ahora estaba visiblemente embarazada, un suave abultamiento bajo su vestido holgado. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado sin él a su lado. «Sofía», susurró, extendiendo el ramo. «Estos son para ti». Ella miró las flores, pero no las aceptó. «¿Por qué estás aquí, Ethan?» «Cometí un error terrible», tartamudeó, con la voz temblorosa de remordimiento. «Ay, Camila, ella no eres tú. He sido un tonto. Lo siento mucho». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. «Me dejaste ir sin luchar, Ethan. Me dejaste creer que habías terminado con nosotros, terminado conmigo. Ahora de repente te das cuenta de que quieres volver a ser parte de esto». Sus manos temblaron mientras intentaba explicarse. Estaba confundido, impulsado por el éxito y las ilusiones. Pero al ver lo que he perdido, Dios, Sofía, te lo ruego, por favor, dame una oportunidad. Lucía se cernía en el fondo, con la ira grabada en su rostro, pero se mordió la lengua para permitir que Sofía respondiera por sí misma. Sofía inhaló bruscamente. Las emociones luchaban dentro de ella. Amor, traición, miedo, esperanza. Finalmente, habló. «No negaré que todavía te amo, pero la confianza no es algo que se pueda reconstruir de la noche a la mañana. Estoy embarazada, Ethan, y necesito estabilidad, honestidad y un compromiso real. ¿Estás dispuesto a dar eso, o es solo la culpa la que habla?» Ethan la miró a los ojos, con lágrimas en los ojos. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Quiero apoyarte, estar ahí para nuestro hijo, ganarme de nuevo tu confianza». El silencio se extendió entre ellos. La tensión era palpable. Luego la voz de Sofía se quebró al decir: «Necesitas probarlo. No puedo simplemente dejarte volver como si nada hubiera pasado. Si vamos a considerar siquiera reconstruir, tiene que ser lento, sin más mentiras». Ethan asintió con fervor, aferrándose al ramo de lirios como si fueran un salvavidas. «Entiendo. Haré cualquier cosa». Sofía se dio la vuelta, haciéndole un gesto para que la siguiera al interior. Lucía observó en silencio, pero hubo un ligero alivio en su postura. En ese momento cauteloso y cargado, pareció que la posibilidad de redención parpadeaba en el aire. Sin embargo, era solo un comienzo, un frágil atisbo de esperanza, ensombrecido por el daño que ya se había hecho. Durante las siguientes semanas, Ethan hizo todo lo posible para demostrar un remordimiento genuino. Visitaba regularmente a Sofía, siempre bajo la atenta mirada de Lucía, trayendo comestibles, pagando las clases prenatales y ofreciéndose a llevarla a los chequeos médicos. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche, leyendo sobre el embarazo y la paternidad, con la esperanza de demostrar que hablaba en serio. Sofía, cautelosa, agradecía la ayuda, pero mantenía sus muros emocionales firmemente en su lugar. A medida que pasaba el tiempo, las viejas heridas seguían siendo sensibles. Cada vez que el teléfono de Ethan sonaba, el corazón de Sofía se sobresaltaba.
atormentada por los recuerdos de las llamadas nocturnas con Camila. Una noche, Sofía, Ethan y Lucía estaban teniendo una cena discreta, parte de su tentativa nueva rutina, cuando sonó el teléfono de Ethan. El nombre en la pantalla era Miguel Domínguez. Sofía, ansiosa, vio a Ethan contestar. «Hola, Mike», saludó Ethan. Sus cejas se fruncieron mientras escuchaba. «Tranquilízate. ¿Qué quieres decir con desfalco? Eso es imposible». El silencio llenó la habitación mientras la expresión de Ethan se oscurecía. «Estaré allí a primera hora de la mañana», dijo finalmente, terminando la llamada. Al dejar el teléfono, explicó. «Miguel dice que falta una suma significativa de nuestras cuentas comerciales conjuntas. Sospecha que alguien dentro de nuestra firma ha estado desviando fondos». Sofía escuchó en silencio, preocupada pero sin saber cómo le afectaba a ella. «Miguel está pidiendo una auditoría de emergencia». Al día siguiente, Ethan descubrió una verdad más impactante de lo que podría haber imaginado. Camila Rojas, en alianza con una discreta red de corredores sin escrúpulos, había orquestado un plan para desviar dinero de la firma de capital de riesgo de Ethan. Había utilizado sus conexiones en bienes raíces y la alta sociedad para lavar los fondos robados. En esencia, Camila había apuntado a Ethan desde el principio, seduciéndolo, posicionándose como una socia social y comercial indispensable, solo para drenar sistemáticamente los recursos de su empresa. Una sensación de traición total se apoderó de Ethan mientras examinaba los estados financieros. Se dio cuenta de que su aventura no solo había sido una falla moral, sino también una imprudente vulnerabilidad comercial. Al confiar a Camila información privilegiada y darle acceso sin restricciones, sin saberlo, se había preparado para el desastre. Furioso y humillado, Ethan confrontó a Camila en su lujoso ático. Ella fingió inocencia, jurando que no tenía nada que ver con la falta de fondos. Sin embargo, tan pronto como Ethan amenazó con acciones legales, su máscara se deslizó, revelando la ambición egoísta que yacía debajo. «Tendría cuidado», siseó con voz fría. «Si vas tras de mí, no creas que no te quitaré todo lo que pueda. Fuiste un participante dispuesto en todo esto, Ethan. Piensa en tu preciosa imagen pública, tus inversores, tu bebé». Ethan se tambaleó, horrorizado por su audacia. Apenas podía creer que alguna vez la hubiera encontrado seductora. Pero las amenazas de Camila lo inquietaron, recordándole que el escándalo podría destruir su posición con los inversores y poner en peligro sus planes de arreglar las cosas con Sofía. Esto ya no era solo una caída personal. Era un fiasco potencialmente ruinoso con implicaciones legales. Desesperado, Ethan recurrió a Miguel Domínguez para que le ayudara a reunir las pruebas necesarias para los procedimientos legales. Contrataron a un forense contable para rastrear el dinero desaparecido, construyendo un caso que apuntaba directamente a las manipulaciones de Camila. A medida que Ethan profundizaba, la vergüenza lo consumía. Su traición no solo había roto el corazón de Sofía, sino que también había puesto en peligro su seguridad financiera. Cuando Ethan regresó a casa de Lucía esa noche, sus ojos estaban pesados de fatiga y tormento. Sofía, observando su expresión tensa, se acercó con cautela. «¿Está todo bien?», preguntó, aunque ambos sabían que la situación era grave. Ethan tardó un momento en responder. «Camila robó a mi compañía», dijo en voz baja, la vergüenza ardiendo en sus mejillas. «Está amenazando con hacerlo público todo si presento cargos». El rostro de Sofía palideció.
Podría haberse alejado de Ethan emocionalmente, pero aún entendía lo grave que era esto, no solo para Ethan, sino para el futuro de su hijo por nacer. Y así, una alianza inesperada formó un vínculo frágil entre Sofía y Ethan, ambos dándose cuenta de que si no se unían frente a la traición de Camila, las consecuencias podrían ser catastróficas para ambos. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales y ajustes de cuentas emocionales. Con el apoyo de Miguel Domínguez, Ethan presentó una demanda contra Camila Rojas, aportando pruebas de su desfalco. Los equipos legales descendieron como buitres, revisando transacciones, extractos bancarios y comunicaciones. Camila respondió con sus propias amenazas, insinuando que revelaría detalles salaces sobre su aventura, empañando la reputación de Ethan. Aunque le pesaba mucho, Ethan se negó a retirar los cargos. Reconoció que capitular ante el chantaje de Camila solo perpetuaría el daño. Por una vez, antepuso la responsabilidad moral al miedo al desprestigio público. Los inversores se alarmaron inicialmente por el escándalo, pero muchos apoyaron a Ethan después de revisar las pruebas, especialmente cuando Miguel Domínguez intervino para gestionar el control de daños. A lo largo de esta difícil prueba, Sofía fue testigo de la inquebrantable determinación de Ethan. Lentamente, vio un atisbo del hombre del que se había enamorado hace mucho tiempo, el que una vez habló apasionadamente sobre construir un imperio basado en la integridad. Lo observó trabajar incansablemente, no solo para recuperar su fortuna, sino también para reparar lo que quedaba de su relación. Asistía regularmente a terapia de pareja con Sofía, estaba presente en cada cita prenatal y hacía un esfuerzo consciente por comunicarse honestamente. A medida que se acercaba la fecha de parto de Sofía, la demanda se intensificó. El equipo legal de Camila hizo esfuerzos de última hora para eludir la responsabilidad, pero la evidencia era contundente. Una tarde lluviosa, Camila finalmente accedió a un acuerdo con la condición de que desaparecería discretamente del ojo público sin más intentos de sabotear a Ethan. Si bien los detalles finales del acuerdo permanecieron confidenciales, incluía una restitución significativa a la firma de Ethan. El día que se firmaron los documentos, Ethan entró en la sala de estar de Lucía, donde Sofía estaba descansando. Con el vientre abultado y el rostro radiante con el brillo de la maternidad inminente. Se acercó a ella con cautela, inseguro de si su matrimonio era realmente salvable. «Se acabó», dijo, el alivio mezclado con un remordimiento persistente. Camila acordó un acuerdo. Sofía asintió, un torbellino de emociones cruzando sus facciones. «Me siento aliviada, pero esto no borra lo que pasó entre nosotros». Él se hundió en el sofá junto a ella, tomándole suavemente la mano. «Lo sé, no espero que lo haga, pero quiero que sepas que ya no soy esa persona imprudente y egoísta. Lo único que me importa ahora eres tú y nuestro hijo». Ella estudió su rostro, con lágrimas a punto de brotar. «He visto tu esfuerzo, Ethan, y veo al hombre que solía amar regresar poco a poco, pero la confianza tiene que reconstruirse desde cero. Podríamos tener un largo camino por delante». Él le apretó la mano contra sus labios. «Estoy listo para ese camino, cueste lo que cueste». Unas semanas después, en una habitación de hospital llena de expectación, Sofía dio a luz a una niña a la que llamaron Emma Gracia del Valle. En el momento en que Emma soltó su primer llanto, Ethan y Sofía se miraron. La magnitud de esta nueva vida, esta segunda oportunidad de convertirse en familia, los invadió en una ola de asombro y emoción. En los meses siguientes, lo tomaron día a día.
Sofía se mudó de casa de Lucía a un apartamento más pequeño que Ethan compró a su nombre, un gesto de seguridad tanto para la madre como para el hijo. Reanudaron la terapia juntos, discutiendo el pasado abiertamente, desenterrando dolor, culpa y confianza rota, tratando de reconstruirlo todo. Cada vez que Ethan sostenía a Emma, sentía una profunda gratitud por una oportunidad que casi había echado a perder. Aunque los fantasmas de la traición persistían, la familia del Valle encontró una armonía tentativa. Sofía reabrió su estudio de arte bajo una nueva administración, con financiación parcial de un fondo fiduciario que Ethan estableció para Emma. Ethan, una vez obsesionado con el éxito, aprendió la humildad a través del desamor. Poco a poco, Sofía creyó que él era sincero y comenzaron a explorar la idea de vivir de nuevo como una familia. Su historia no fue un cuento de hadas de perdón instantáneo. En cambio, se convirtió en un testimonio continuo de que de los errores profundos puede surgir una redención profunda. Incluso mientras navegaban por las complejidades de la curación, ambos se aferraron a una preciosa verdad. A veces tienes que perder lo que más te importa para comprender verdaderamente su valor, la verdadera riqueza. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través del amor, la traición y la frágil esperanza de la reconciliación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sentiste los altibajos junto con Ethan y Sofía, por favor, recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte a este canal. Al difundir esta historia, estás ayudando a recordar a otros que detrás de cada fachada brillante puede esconderse un profundo dolor y que, con coraje y un esfuerzo genuino, incluso los errores más oscuros pueden conducir a segundas oportunidades. Tu apoyo lo significa todo. No olvides dejar un comentario abajo sobre tu giro favorito, el momento que más te sorprendió, o la lección que aprendiste de la odisea de Ethan y Sofía. Tenemos más historias cautivadoras en camino, así que mantente atento y con el corazón abierto. Gracias por ver, compartir y ser parte de nuestra familia de contadores de historias.